En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy buenos días otra vez a todos ustedes. Hoy 25 de marzo del 2009, aquí en la casa. 25 de abril del 2009, aquí en la Casa de la Divina Voluntad, celebrando a San Marcos Evangelista. Vamos a continuar en este tiempo de Pascua reflexionando sobre el gran tema de la resurrección. Ya lo habíamos hecho la semana pasada y ahora continuamos siguiendo más o menos ese mismo esquema que usamos siempre de acercarnos un poco para que se reavive en nosotros esas verdades fundamentales de nuestra fe que la doctrina católica y nuestra Madre la Iglesia nos enseñan. Luego algo de la espiritualidad católica, que son los fundamentos para poder vivir realmente en la divina voluntad. Y luego nos acercamos a estos grandes capítulos donde Jesús nos instruye acerca del vivir en su voluntad. Entonces nos encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con una pregunta acerca de cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Y responde la Iglesia: la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina, con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Así que la Iglesia, nuestra Madre, respecto de Jesús, nos transmite y nos enseña eso de lo que dan testimonio los evangelios, de que Jesús, por una parte, cuando resucitado, no era perceptible cuando uno quería, sino que la iniciativa de dejarse ver y tocar y sentir era de Él. No lo veían cuando ellos querían verlo, sino cuando Él quería dejarse ver por ellos. Y Él escogió a quien a Él le pareció bien para que fueran testigos de su resurrección y pudieran incluso tener esta experiencia maravillosa de tocar, de compartir con Jesús resucitado. Aquí la Iglesia empieza diciéndonos: Jesús no volvió al resucitar a vida terrena, sino a vida inmortal. Porque los demás resucitados de antes y de después de Cristo han resucitado a vida terrenal. Jesús no resucitó a vida terrenal, Jesús resucitó a vida eterna, a vida inmortal. Así que esta es la primera diferencia del resucitado y por eso es el primogénito de los resucitados. De los resucitados a vida inmortal, Él es el primero de todos. Resucitados a vida mortal, ha habido muchos. Desde el tiempo de los profetas en la antigüedad, no tenemos certeza si antes del diluvio hubo algún evento de esta clase, pero después del diluvio, ya empezada la historia del pueblo de Israel con Abraham, hay testimonios de intervenciones extraordinarias de Dios que devolvieron la vida terrenal a quien la había perdido a lo largo de la historia de Israel hasta la venida de Cristo. En tiempos de Jesús, pues resucitó el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, y luego con los apóstoles hubo otras resurrecciones que con el poder que Dios compartía con ellos, ellos realizaron, y aún en la historia de los santos, en la historia de la Iglesia, vemos que este evento no es que ocurra todos los días, pero que de vez en cuando el Señor concede esta gracia. E incluso hoy ya hasta la medicina y la ciencia moderna es como capaz algunas veces de producir algo así,
como lo que es una resurrección. Pero es siempre resurrección a vida mortal. En cambio, la de Cristo es la primera resurrección a vida inmortal. Es decir, Jesús entra en una dimensión al resucitar trascendente. Ya no es la realidad solo de la historia, del espacio y el tiempo, sino entra en otro mundo con su resurrección, en el mundo nuevo, en el mundo de los resucitados para siempre, en el mundo de los vivientes. Él es el primogénito, el primero de ellos. Sin embargo, este Jesús que resucita, resucita con su cuerpo, otra cosa muy importante, no con otro cuerpo. Jesús resucita con ese cuerpo con el que Él vivió aquí en la tierra, que fue crucificado, despedazado, flagelado, traspasado. Ese cuerpo, no otro cuerpo, es el que resucita. Y el de Él, de una manera especial, en cumplimiento de las Escrituras, no experimentó la corrupción. Lo que en otros cuerpos, cuando mueren, empieza a ocurrir. Lázaro es un ejemplo. El cuerpo de Lázaro, hermano de Marta y María, a los 4 días era insoportable ya. Y incluso esto le dicen las hermanas a Jesús. Pero es que ya huele mal, como ya era tan insoportable que lo habían ya metido en el sepulcro. Es decir, el proceso de corrupción se había ya iniciado en el cuerpo de Lázaro. Y seguramente en el del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo y en todos los demás que han resucitado. Apenas el alma se separa del cuerpo, el proceso de corrupción, de descomposición del cuerpo empieza. El de Jesús, por tratarse de quien era, fue preservado de esto, pero estaba muerto, era un cadáver. Jesús entonces resucita, hace entrar con su omnipotencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen que el alma glorificada de Cristo, que se había entregado al Padre desde el instante de su muerte, entre de nuevo a animar ese cuerpo. Sabemos que el alma es el principio vital del cuerpo, el principio vital espiritual que anima el cuerpo humano, y por voluntad de Dios es reanimado ese cadáver que no estaba sufriendo la corrupción, estaba esperando el día establecido por Dios para la resurrección de Él. Y entrando el alma de Cristo en su cuerpo, ese cuerpo, no otro cuerpo, ese cuerpo es reanimado. Y por eso cuando Jesús se presenta, para que vean claramente, identifiquen de quién se trata, Jesús les muestra sus llagas. Y a Tomás, que no creía, le hace meter sus dedos en la llaga de sus manos y su mano en el costado traspasado. De modo que claramente ellos identifican que ese cuerpo es el cuerpo de Jesús. Y esto tiene que ser bien claro también en nuestras mentes, porque con tantas doctrinas que hoy hay por el mundo, de reencarnaciones y de todas estas cosas, la gente se piensa que va a resucitar si creen en la resurrección, porque muchos ya ni eso creen. Pero si creen en algún tipo de resurrección, piensan que vamos a resucitar con otro cuerpo. No, va a resucitar tu cuerpo.